Bueno amigos, pocas cosas hay más polémicas que el hispanismo. Es solo mencionar esa palabra, sacar el tema y ya empiezan las cosas a ponerse calientes. Más de uno reacciona ya como esperándose lo peor, esperándose, digamos que, básicamente que le están engañando. Es como un concepto asociado al engaño. Bueno, en este canal ya no es la primera vez que hablamos de este tema y la razón por la que lo hablamos es una razón, como todo lo demás que hacemos aquí, es una razón civilizatoria. Estamos tratando ese tema que no se trata. Un tema, digamos, que va más allá de ese fútbol político, de esa tendencia forofista de derechas, izquierdas, ideología de aquí, ideología de allá, y digamos que la casa sin barrer. A nivel mundial es necesario que exista un orden civilizatorio. La razón de por qué es necesario es exactamente la misma razón de por qué es necesario que en una familia exista un cierto grado jerárquico, digamos, un ámbito definido, unas reglas, etcétera, etcétera. Es decir, es algo natural, consustancial, si prefieren usar ese término. Es algo sencillamente que va vinculada a la propia característica social del ser humano. Entonces digamos que es el grado más elevado de asociación humana y obviamente ocupa todo el globo, todo el planeta, que es donde hay seres humanos. Esto fue consignado en la antigüedad, en la tradición, mediante el concepto, hoy abandonado como tantos otros, del simbolismo geográfico. Hay un simbolismo geográfico muy elemental que tiene que ver con la cuestión de la salida del sol, el ocaso y las tierras asociadas a dichos fenómenos. Esto configura un carácter especial en cada lugar. Tiene unas características determinadas y lo que ya hoy sí que se trata, la cuestión geoestratégica, digamos que ya le confiere los últimos elementos necesarios que hacen que podamos ver un área geográfica determinada como teniendo unas características particulares. Entonces, desde ese punto de vista tradicional, había una serie de conocimientos de ciencias tradicionales que nos hablaban de cómo este aspecto espacial se vinculaba al aspecto temporal. La temporalidad, ya lo saben, es la sucesión dentro del espacio. Pero hay un gran elemento olvidado en la modernidad, que es el elemento memoria, es decir, la completitud o la totalidad estaba en el origen, es decir, la fundación, el fundamento es en el origen y solo a partir de ahí se despliega el espacio y el tiempo. Entonces ya sí que por fin se habla de civilizaciones, de ámbitos civilizatorios. Ya una vez que esto se tiene claro, ya se puede empezar a entender mejor qué es lo que puede ser eso del hispanismo. Tenemos al mundo ahora mismo al borde de la guerra nuclear. Ya se habla abiertamente. Ya nadie, digamos que duda o se pone escéptico acerca de que lo que se está cociendo, lo que está germinando, es una guerra que va a llegar a ese elemento nuclear. Se está diciendo con toda claridad. Pero se están diciendo más cosas que pasan desapercibidas. Se está diciendo que esto es debido a que no hay forma de llegar a un acuerdo o diálogo, a un entendimiento a ese nivel civilizatorio. Aquí ya hemos explicado cómo la modernidad, el proyecto moderno, cuya hegemonía actualmente es anglosajona, anglosionista para más señas, ese proyecto moderno es un absoluto fracaso. Su intención es globalizante y también uniformizante. Pretende uniformizar todo el globo bajo su propia hegemonía, bajo su propio enfoque. Es decir, destruye de un plumazo la idea misma de que hay diferentes ámbitos civilizatorios, la idea de que hay una memoria, es decir, absolutamente todos los planteamientos que durante miles y miles de años definían el fenómeno, vamos a decirle así, fenómeno político en el mundo.
Entonces, no se acepta la identidad, la especificidad, no se acepta nada de esto, sino que se entiende, y además se dice abiertamente por lo demás, que debe uniformizarse todo de manera líquida, es decir, sin identidades definidas, sin homogeneidades. Se dice esto con toda claridad, pero hay unos exponentes que dicen que esto está mal y están haciendo frente a esta idea, Esto no es una cuestión económica o política o ideológica, estamos hablando de esta idea. Esta es la idea que está en pugna, esta es la idea que está llevando al mundo a la guerra nuclear. Estos que se oponen a estas ideas claman, imploran poco menos, por una voz sensata en Occidente, es decir, un ámbito civilizatorio occidental. Los anglosajones no lo tienen, ni lo quieren, porque su idea no es la de una civilización occidental, su idea es la globalización uniformizante, y además con ese componente líquido, es decir, una disolución absoluta de todas las especificidades, de todas, incluidas las internas. Se está viendo en Europa, se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en lo que dicen los propios líderes. Bien, una vez que ya hemos entendido esto, ya solo nos falta un concepto más. Hay dos elementos clave a la hora de valorar cualquier aspecto de la realidad, pero también, en este caso concreto, el de ámbitos civilizatorios. Y ese aspecto tiene que ver con los elementos de inteligencia y sabiduría, que por supuesto se corresponde con las dualidades tradicionales típicas, como yin y yang y todas estas cuestiones. Elijan ustedes la que prefieran. Este elemento entre inteligencia y sabiduría también nos habla a las claras de ese componente naciente del sol y poniente. Es decir, hay como dos elementos principales dentro de los ámbitos civilizatorios. Uno es el oriental, que tendría que ver con la inteligencia, y fíjense cómo efectivamente esto casa y muy bien con la idiosincrasia, con las características particulares de las civilizaciones orientales. Y otro componente que tiene que ver con la sabiduría. Y por sabiduría debe entenderse la voluntad, la decisión. Y eso estarán de acuerdo con nosotros que casa muy bien con la civilización occidental, con las características o idiosincrasias de lo que fue la civilización occidental y de lo que es esta contracivilización que, como ya hemos dicho, consiste básicamente en esa hegemonía anglosajona o anglosionista. Ya entendemos esto. Entonces ahora es cuando ya podemos por fin empezar a hablar de hispanismo y, atención, contrahispanismo. Todo viene al caso de que la señora Claudia Sheinbaum, la actual ya presidenta de México, que tendrá su ceremonia inaugural el 1 de octubre, ha llamado la atención acerca de que, bueno, ha dado explicaciones, de hecho, acerca de la no invitación del rey de España a dicha inauguración. Y ha explicado el porqué. Ha explicado que en 2019 su predecesor, Manuel López Obrador, hizo una oferta a este mismo rey de España, para que se produjese una comunicación para poder festejar, de hecho, la conmemoración tanto de la caída de la civilización, de las civilizaciones, de hecho, porque fueron varias civilizaciones, en torno a la llegada de los españoles a América y también la independencia de México, o de México, como algunos nos han corregido, que lo correcto es decir México, no hay problema con eso. Entonces, con motivo de estas conmemoraciones, López Obrador invitaba al rey de España a formar parte de esta cumbre, de este encuentro, pero también invitaba a hacer un diálogo y a aclarar ciertas cuestiones que él consideraba importantes aclarar con respecto a la relación entre España y América, que es la cuestión de lo ocurrido a raíz de la conquista de América, tal y como se suele entender, y de las cosas que ahí ocurrieron. Pero también hizo referencia explícita a que los propios países americanos, ya una vez independientes, en concreto habla de México, también llevaron a cabo una serie de acciones reprobables con respecto a los indígenas de allí. Entonces, en este punto es donde hay que
ir ya paso a paso, por fin, entendiendo qué es o qué puede ser el auténtico hispanismo y cómo se contrapone al contrahispanismo. Entonces, el auténtico hispanismo es y solo puede ser un cúmulo de elementos tradicionales, por definición. Si no son tradicionales, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Al considerar esto hay que tener en cuenta las civilizaciones americanas, no solo la de México, sino todas las civilizaciones americanas, todas ellas. Incluso habría que incluir las civilizaciones norteamericanas también, pero bueno. Las civilizaciones específicas de allí, las que estaban antes y durante, de hecho, miles de años en América. Esto conformaba, digamos, el sustrato sobre el cual se va a construir la realidad posterior a la llegada de los españoles. Los españoles que llegaron allí, ¿qué eran? Eran otra civilización. Esto tampoco se está entendiendo. Y atención, eran una civilización que además representaba de forma directa a la civilización occidental, la cristiandad. Puesto que cuando precisamente en esa fecha que se iba a conmemorar en 2021, en el año 1521, el rey era el sacro emperador también, sacro emperador del Imperio Romano Germánico y por lo tanto la máxima autoridad política, el César, la máxima autoridad política de la cristiandad. Una cristiandad que ya estaba rota, que ya se estaba rompiendo con la cuestión de la reforma protestante, pero era así. Entonces ya tenemos dos elementos, tenemos a las civilizaciones americanas y la civilización europea de la cristiandad, la civilización de la cristiandad, no la España, Estado-nación, que va a ir conformándose después con el paso de los siglos, no. El hispanismo auténtico, el único que vale la pena tener en consideración, es ese, el tradicional. Ya después, una vez que ya se entendió lo tradicional, es cuando ya se puede ir paso a paso hablando de los otros aspectos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió aquello? ¿Por qué hubo cosas malas en este sentido, en el otro, etcétera, etcétera? Ya lo hemos explicado. Hay diversos componentes a la hora de analizar la realidad. Es decir, digamos que hay un aspecto inicial, un aspecto fundamental, que después se bifurca. Al bifurcarse, de manera dialéctica, digamos que nos da como resultado lo que podría ser, lo que se puede llamar con toda propiedad, tradicionalismo, es decir, una tendencia hacia la derecha, tal y como se suele entender, y antitradicionalismo, una tendencia hacia la izquierda. Esa es la pugna dialéctica dentro del análisis marxista, pero que en realidad esto tiene un origen tradicional. El marxismo no hizo más que tomar estos elementos y darle un nuevo enfoque. Entonces, dentro de esta dialéctica, ¿qué es lo que tenemos en el hispanismo? Exactamente la misma cuestión. Tenemos una tendencia tradicionalista y una tendencia antitradicional. Los diferentes elementos tradicionales puros, recordamos, civilizaciones locales, civilización de la cristiandad llegando allí, ese diálogo que se produjo, y después esas dos tendencias. Y ya por último, el aspecto contratradicional, que sería realmente un auténtico contrahispanismo. Ese es el que se construye sin tener en consideración los aspectos tradicionales. Entonces ya podemos unir los puntos, que esto es lo que queríamos explicar con todo esto. Ya podemos unir los puntos. Tenemos al mundo ahora mismo al borde de la guerra nuclear. Nada más y nada menos. Sobre una consideración sobre un aspecto civilizatorio. Si se está al borde de la guerra nuclear es por un choque civilizatorio. Tenemos a un occidente contratradicional, que pretende la uniformización del globo. La uniformización del globo para transformar el ser humano. Y esto es del todo incompatible con la noción oriental de las civilizaciones orientales que claman por una civilización occidental con la que se pueda hablar. Esa civilización occidental, entendemos aquí, y ustedes dirán, debería ser este hispanismo. Por la razón de ser heredero tanto de las civilizaciones americanas como de la cristiandad, y también debido a que la correcta comprensión, y por eso hicimos alusión a lo de López Obrador, el rey de España, Claudia Sheinbaum,
el elemento que de verdad haría que esto fuese factible sería el de tener en consideración los aspectos tradicionalistas que tienen su legitimidad o su punto legítimo y los aspectos antitradicionalistas o antitradicionales que también tienen su punto legítimo. Esto es lo que configuraría un auténtico bloque civilizatorio en el auténtico sentido de la palabra. Y esto sí serviría para hablar con las civilizaciones orientales sin que haya necesidad de llegar a la guerra nuclear. Esto es lo que esperemos que se esté entendiendo. Hay que tomarse el hispanismo no con esa pasión, con ese sentimentalismo y ese revanchismo, ese típico guerra civilismo, vamos a llamarle así, de corte futbolístico, de corte de forofismo del fútbol, que no lleva absolutamente nada ni que tiene ningún interés en absoluto. Se trata de subir por encima de eso y observar a las otras civilizaciones y decir, señores, realmente la única alternativa, la única opción para Occidente es esta, la del hispanismo entendido de esta manera. Ni siquiera tiene por qué llamarse de este modo. ¿Por qué le llamamos de este modo? Porque el término en origen era perfectamente legítimo y solo el aspecto contra-tradicional, el aspecto contra-hispanista es el que le quitó o el que le vació el significado, o el que truncó el significado. Entonces, por eso estamos utilizando este término. No es exclusivamente español, incluiría también al mundo portugués, el mundo de habla portuguesa, incluso incluiría otros ámbitos. Por ejemplo, hoy mismo Obiang estaba reuniéndose en Rusia con sus contrapartes, es decir, Guinea Ecuatorial, en África, o el Sáhara Occidental, forman parte también de esa hispanidad. Y los países africanos de habla portuguesa también. Es decir, que no se trata de verlo de la manera habitual como se suele ver esto. Una vez dicho esto, ya se puede entender un poco mejor qué es esto de hispanismo y contrahispanismo. Entendámoslo ya bien por fin. El hispanismo, bien entendido como hecho civilizatorio, no es un fenómeno de tipo político. Y en ese sentido estaba muy bien traído lo de López Obrador, puesto que hizo un llamamiento no político en ese sentido. No es que le dijera al rey de España, usted ahora tiene que ser el rey de México, sino que estaba haciendo llamada a algo en común, algo que está latente, algo que existe y que debería tener una expresión formal. Bien, eso sería el hispanismo. El contrahispanismo, atención con esto, y de ahí la importancia de que no se haya invitado al rey de España. El contrahispanismo no es más que un elemento más de esa globalización uniformizante, líquida. La idea es destruir la especificidad hispana. Esto es el contrahispanismo. Es decir, se utilizan los elementos, se habla, ¡ay, la hispanidad! Sí, sí, claro, ¡ay, los vínculos! Para destruirlos, simplemente para destruirlos. Ya sea por la vía imperialista, con toda esta cuestión de las multinacionales españolas o las influencias de la OTAN a través de España o lo que sea, o ya sea por la vía ya puramente contratradicional de elementos culturales disolventes, etcétera, etcétera. Realmente el rey de España tampoco pretende cumplir ninguna otra función, tampoco es que lo haya dicho. Es decir, el rey de España se ha mostrado abiertamente como súbdito del rey inglés. Entonces hay que ser capaces de distinguir y no entender el hispanismo como un tirarse piedras unos a otros, caer en todo tipo de rencores históricos y de todo tipo. Eso no lleva absolutamente a nada. Lo que hay que ver es que existe una homogeneidad y una especificidad en el ámbito hispano, eso es objetivo y real, todavía lo sigue siendo, y esto entra en consonancia con ese llamamiento de las civilizaciones orientales, ese llamamiento de las civilizaciones orientales para que alguien en Occidente escuche la llamada, una llamada para un mundo conformado de la manera tradicional como un cúmulo o una asociación, de hecho, de diferentes civilizaciones dentro de un mismo entendimiento o base de entendimiento, que básicamente los rusos le han llamado a esto multipolar, multipolarismo.
Esta es la cuestión. Entonces hay que ser capaces de entender, cuando hablamos de hispanismo, cuando nos referimos a esto, hay que ser capaces de entender de que esto es serio, lo que está pasando en el mundo ahora mismo es serio, y que se necesita una respuesta seria. Eso precisamente es lo que estamos tratando de decir aquí. Y que el hispanismo, bien entendido, el necesario trabajo sobre esta base hispana, ese necesario trabajo, eso sí sería una auténtica solución para evitar este desastre. Los anglosajones o anglosionistas no tienen absolutamente ningún planteamiento más que su propia locura. No tienen ninguna intención de hacer otra cosa que esa globalización uniformizante. No tienen la más mínima intención. Tampoco parece que tengan capacidad. Pero da igual porque no tienen intención. Y lo habíamos dicho hace un rato. Oriente representa dentro del mundo algo así como la inteligencia. Y a Occidente le corresponde algo así como la sabiduría. Y eso significa una decisión, una toma de partido, una decisión acerca de cómo, o mejor dicho, de querer llegar a un acuerdo con el resto del mundo. Esto le corresponde a Occidente y los anglosionistas no pueden hacer tal cosa. O sí pueden hacerlo, pero de manera negativa, pero no pueden hacerlo de manera positiva. Entonces, es necesaria una reflexión seria y responsable acerca de un auténtico hispanismo porque, nos pongamos como nos pongamos, es el único elemento que podría cumplir esa función. Es el único elemento que tenemos en Occidente que tiene la suficiente homogeneidad, la suficiente especificidad como para poder cumplir esa necesaria función en el propio mundo, en todo el mundo. Entonces ya sí entraríamos en una multipolaridad que incluiría a Occidente. ¿Qué va a pasar con el mundo anglosajón? Obviamente no puede pasar nada bueno. Obviamente va a tener que terminar colapsando sobre sí mismo. ¿Tiene el mundo hispano que acompañar a ese mundo anglosionista en ese colapso interno? No tiene por qué. No necesariamente. Así que este es el punto. A partir de mañana mismo vamos a hacer vídeos tratando el asunto americano. Nos vamos a enfocar un poco más en América para tratar de cubrir ese aspecto. Y vamos siempre a tener este vídeo, estos conceptos de fondo para que se pueda comprender adecuadamente qué es lo que es necesario hacer y cómo habría que hacerlo. Entonces, una vez más lo decimos para que quede bien claro, olvídense de las cuestiones políticas, esto no va de reconstituir el imperio español o vaya usted a saber qué locura. Ya tenemos suficiente locura con los anglosionistas. Se trata de algo serio, se trata de algo intelectual, algo civilizatorio, que pueda establecer un entendimiento normal con el resto del mundo para que las cosas puedan funcionar de manera adecuada y no estemos una y otra vez, porque esta ya es la tercera guerra mundial, una y otra vez ante la perspectiva de una gran masacre, de un gran desastre que además ahora nos dicen, y nos lo dicen abiertamente, poco menos que alegremente, que va a ser nuclear. En fin, solo queríamos dejar estos asuntos, estos difíciles asuntos claros. Vamos a seguir insistiendo sobre ello. Mañana vamos a tener una primera aproximación a ese asunto americano. Vamos a tener una charla acerca de Venezuela, enfocada más en el caso venezolano, y después vamos a tratar de hacerlo con otros países americanos, con otras opciones de, bueno, digamos otros enfoques, por así decirlo, para tratar de encontrarle el punto a esta difícil cuestión, difícil pero necesaria. En fin, ya nos dirán en los comentarios, esperemos que no haya demasiado acaloramiento, porque esto siempre es polémico, siempre va a haber muchas aclaraciones que hacer, pero bueno, pensamos que es positivo y desde luego estarán de acuerdo con nosotros que es un enfoque absolutamente único. Así que esperemos que intentemos ir por esa vía de lo que es realmente la civilización y dejar para otros foros y para otros debates la lucha futbolística acerca de, bueno, todas las cuestiones que suelen surgir con el hispanismo. Lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual.
Como ven, esto aquí cada vez va creciendo más y poco a poco se va viendo que ciertamente sí que es necesario este enfoque, sí que es necesario hacer esta labor y como ven, aquí estamos. Así que formen parte de ello, ayúdennos y veremos si conseguimos. Quizá no sea posible evitar esta monstruosa guerra, pero al menos sí podremos decir que ciertamente lo hemos intentado. Ciertamente sí hemos puesto de nuestra parte para evitar lo que por lo demás es un absoluto disparate. Lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima. Venga, un gran saludo para todos.